¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Nuevo video cortito de Siciliano en su taller para mostrar algo que yo vengo comentando ya hace tiempo en el canal, y estoy hablando de las llaves de la marca Raselli. Hubo una época que Raselli fue algo espectacular, ya es historia conocida, todos saben mi experiencia con esas llaves. Pero bueno, yo siempre dije que para lo último de su historia, Raselli estaba pasando muy mal momento, las llaves venían muy defectuosas y verdaderamente no duraban una apretada de un bulón, porque literalmente explotaban, se rompían. Si uno utilizaba la estría, explotaba la estría; si uno utilizaba la boca, se desbocaba. Eran llaves mal fundidas, mal templadas, en fin. Habría que ver, pero una vez hice una prueba con una lima, limando una Raselli de la época dorada, en un costadito, haciéndole una mella, para simplemente ver la dureza de la herramienta y ya que estaba, hacerle una marca personal. Una de las pocas veces que he hecho algo de eso. Y con la misma lima agarré ustedes no sé si estarán apreciando los detalles, pero mientras hablo tienen una de la época de oro de Raselli y otra que verdaderamente se llama Raselli, pero lejos está de serlo. En fin, agarré la lima y le hice la misma muesca a una de las últimas de la fabricación Raselli, y créanme que con las mismas cantidades limadas casi llego a la mitad de la llave. Créanlo o no, es literal. En fin, ustedes ya habrán tomado sus conclusiones de cuál llave es cada cual, pero quiero que sepan que esta es de la época de oro de Raselli. Tiene conmigo más o menos unos 25 años, por quedarme corto, porque tiene más. Observen los detalles de la terminación. Ojalá pudieran leer los detalles como los estoy leyendo yo tan claramente. Se me patinó. Tengo las manos de manteca, diría mi hija. Bueno, podemos observar el código. Vamos a tratar de darle la iluminación correspondiente. El código de la llave es el número 111 para las llaves combinadas. Con mucho orgullo, Raselli imprimía en sus llaves, en su fundición, su nombre, y dejaba claro que eran de industria argentina. Espero que estén apreciando los detalles. Vamos a dar la vuelta. Es una llave chiquita, en mi mano se me dificulta. Sé que siempre digo lo mismo, pero bueno, créanme que a veces la mano grande y ya tosca de determinados trabajos, bueno, se leía claramente acero cromo vanadio, Raselli nuevamente, número 111, y la medida claramente 1/4. Llave chiquita, 6,35 milímetros, hexagonal. Una de las particularidades es que había juegos hexagonales y juegos estriados. Esta llave, si yo agarrara el calibre, les puedo asegurar que no se movió una décima. Es una llave de 1/4. Bueno, época de oro de Raselli. Podía haber agarrado otras un poco más grandes, pero bueno, en este momento tenía estas dos como para hacerles el videíto que les estoy debiendo de por qué Raselli, por qué digo lo que digo sobre la caída de calidad de Raselli. Bueno, quédense con esta imagen, una llave de excelencia. Y ahora vamos a lo que fue, lo que quedó de esa prestigiosa marca. Observen, si no se vio la primera, claramente es por culpa de la tecnología que yo tengo, que es media rudimentaria, pero bueno, voy haciendo lo posible. Dado que esto de los videos, créanme que me gusta. Me gusta porque la verdad tengo muy buena comunicación con muchos de ustedes. Algunos se transformaron en grandes amigos y nada, una alegría haber decidido dedicarme a hacer videos en la plataforma de YouTube. Bueno, hechas las aclaraciones, y de paso estaba haciendo tiempo para que
logren ver, los que quizás no pueden por el foco del celular y demás. Acá dice Raselli. Sí, no es culpa del celular ni nada. Yo no lo estoy pudiendo leer. Ahí en teoría diría número 111. Acero cromo vanadio. Se puede llegar a interleer ahí. Pero créanme que es porque uno sabe lo que dice. Uno sabe que están litografiadas de esta manera. Si no, sería ilegible. Observen la mala fundición de la herramienta. Triste para mí tener que decir esto. Observen ahí, en la boca, la cantidad de exceso de material. Esta verdaderamente, a otra se lo había hecho. Le había terminado con una lima, le había sacado el exceso de material, pero me defraudaron tanto esa camada de llaves que decidí no invertir tiempo en algo que se iba a explotar. Está bueno, es una llavecita de 1/4. Otro de los detalles. Nosotros en la otra notábamos claramente la numeración, la medida de la herramienta. Observen en esta. En principio está incorporado dentro de un cuadrante. La calidad de la fundición era bárbara, dado que hay que fundir 1/4 ahí adentro. Un cuartito ahí adentro. Acá ya la tenemos por sobre la herramienta en relieve y prácticamente no se distingue. De este lado tenemos lo mismo. Observamos cómo la medida de la boca ya ha cambiado, ya está ubicada de otra manera, ya tenemos un exceso de llave, dado que bueno, en esta medida se dificulta mucho entrar en determinados lados con esa boca. Pero bueno, el hexágono se marcó. Desgraciadamente se marcó, no sé si lo logran ver. Y estamos hablando de una llavecita de 1/4. Llavecita que no requiere demasiado torque para su uso. Pero bueno, como dije, Raselli mantenía un estándar de calidad. Hasta un determinado tiempo estábamos acostumbrados a esto. Era una llave de excelencia. Yo tengo hasta llaves grandes Raselli de la buena hora y no se rompen. Son, no digo indestructibles, pero en todas las tareas que le he comentado han ido bien. Estas ya he comentado en algún videíto de la maratón, que ahí es donde nació el comentario, en la pregunta. ¿Cómo diferenciaba una llave de otra? Fue la pregunta. Bueno, acá tienen las dos para que ustedes mismos saquen sus conclusiones. A ver si les puedo hacer un poquito de zoom. La diferencia está a la vista. La verdad que bueno, es triste porque soy fanático de esta marca. He transitado mucho de mi adolescencia con ella, como todos saben. Una marca que a mí me ha dado muy buenos resultados. He transitado todo el industrial, toda la escuela técnica con esta calidad. En sí, Kinafor, exactamente así. Pero bueno, nada, no quiero alargar mucho el video para que no se aburran, pero quería que noten claramente la diferencia de la misma llave, de una calidad y ya en sus tiempos de cierre. Con exceso de material por todos lados. Observen la rectificación de esta. Una verdadera lástima. Bueno, me voy despidiendo de este video cortito de Siciliano en su taller, mostrándoles las Raselli de una época y de otras. Creo que ustedes ya han tomado sus propias conclusiones de cuál era cuál. Así que bueno, les mando un saludo. Nos vemos en otra charlita
No es una charlita esta, Tano. Este es un videíto de tarde. Sí, videíto de tarde. Las charlitas son un rato antes o un rato después de la cena. La invitación está hecha. Los espero. Y bueno, si no están suscriptos, suscríbanse al canal. Así vamos siendo más amigos. Un saludo.